Y ahora, en el último tramo de la mañana en camino, recibimos con mucha alegría al docente Carlos Álvarez, docente de análisis de datos de la Universidad ORT, a propósito de inteligencia artificial, miembro además y director, socio del grupo IDATA, que estuviera con Sebastián García Parra el jueves pasado, el miércoles pasado, y que nos vuelve a acompañar el día de hoy. Buen día, bienvenido, Carlos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Me recuerdo que la semana pasada de alguna manera hicimos hincapié en cómo las redes reaccionaron en el marco del debate, ¿no es cierto? Correcto. Si tuviéramos que ponerle un número, una visualización, a propósito de lo que está ocurriendo en las redes en el marco de la campaña electoral, ¿dónde nos situamos? ¿De qué volumen hablamos? Sí, es muy buena la pregunta, porque de hecho muchas veces nos falta un contexto de entender el impacto de la conversación y cuánta gente está hablando, porque decimos, esto es lo que se está conversando en Twitter, o esto es lo que se está hablando de política, pero a veces no tenemos una idea del marco. Entonces, para armar ese marco, podemos decir que desde el 1 de enero de este año hasta el día de ayer, ¿sí?, que nosotros estamos midiendo la conversación política, en redes sociales, y cuando hablo de redes sociales ahí amplío un poco más, hablo de Twitter, hablo de Facebook, hablo de Instagram, en los lugares donde uno puede hacer un análisis y una escucha, ¿sí?, de determinadas formas. Estamos hablando que 300.000 uruguayos hoy en día aproximadamente están conversando sobre política. 300.000 uruguayos están expresando sus opiniones políticas en redes sociales. Un número para nada despreciable. ¿Qué te parece? Y casi con 3 millones de mensajes. O sea que también hay cantidad de datos para analizar y comprender la conversación. Esto es para nosotros muchísimo, ¿sí? Es muchísima información, muchísimos datos que se generan. Igual, si yo lo pongo en un contexto de cuántas conversaciones se generan en Twitter en Uruguay, ¿sí? En Twitter en Uruguay por día, es muy poco, porque en Uruguay por día se generan casi 500.000 mensajes. 500.000 mensajes por día enviamos los uruguayos en Twitter. Y estamos hablando ahora estamos hablando de todo tema, ¿no? De todos los temas, ¿sí? Entonces, la incidencia en la política, en la conversación de Twitter, que muchos de nosotros creemos que es importante y que es un tema recurrente, sin embargo, es el 7, el 8, el 9% de la conversación global diaria en la red social Twitter. Después la gente está hablando de cualquier otro tema. Bien. La política no es el centro de la conversación. No es el centro, ni siquiera en este momento. Ni siquiera en este momento nosotros estamos llegando aproximadamente a un 10% de la conversación global de Twitter en Uruguay, que tiene que ver con política. Después no tiene que ver con política. Ajá. Y en ese sentido, ¿quiénes son esos 300.000, digamos? Porque estamos hablando de 9, 10 meses y medio, ¿no? Desde el 1 de enero hasta la mitad de octubre. Correcto. 300.000 usuarios que se expresan de diferente forma. Obviamente hay muchos usuarios que hablan en políticas que son usuarios politizados, por decirlo de una manera. Son usuarios que son militantes o que tienen una ferviente adhesión a alguno de los partidos políticos. Esos son los que generan la mayor conversación. Pero de un tiempo a esta parte vos empezás a ver a usuarios que habitualmente no participaban en conversaciones políticas a empezar a interesarse en algunos temas y empezar a intercambiar. Los debates ayudaron a que eso sucediera. Los debates trajeron usuarios nuevos en la conversación, que eso no lo veíamos. No había fenómenos que trajeran usuarios para conversar. Los debates fueron uno de los impulsores. Arrimó gente al fogón, digamos. Exacto, en la conversación. Y eso para mí es muy interesante, porque muchas veces conversamos de si el debate tiene un impacto real en la sociedad, ¿sí? Muchas veces se discute, esto de lo que estamos viendo es un debate, realmente es un debate, es un intercambio de ideas o son monólogos organizados. La gente que no cambia su opinión. Bueno, las encuestas mostraron que muchos que tenían claro que iban a votar a través del debate no iban a cambiar su opinión. Sin embargo, en redes sociales nosotros por lo menos vemos un nuevo comportamiento. Esto no significa que se haya cambiado en opiniones, pero por lo menos despertó interés. O sea que el debate movió algo. Me gustaría comentarte esto que escribió en un tuit Martín Aguirre. Martín Aguirre es el director del diario El País, y escribió: chicos, no les quiero arruinar el entusiasmo, pero de la gente que pasa en Twitter, 99,99% ya decidieron el voto. Vayan a laburar a la vida real. Bueno, hubo respuestas de todo tipo, pero más allá de eso,
Además, obviamente luce como un mensaje provocador, sí, correcto, con ese objetivo. Me interesa ese dato, ¿no? Primero, distinguir. Hay dos conceptos ahí. Primero, tres conceptos. Vayan a laburar en la vida real, como diciendo, esto, entre comillas, esto no es laburo. Pero esto además no es la vida real. Exacto. Y la otra cosa es, el 99% de los que están en Twitter ya lo saben, así que dejémonos de bromar en el sentido de que mirá qué lindo el mío, mirá qué lindo el tuyo, porque esto ya está resuelto. Bueno, es una afirmación un poco fuerte, digamos. Yo te podría decir que los que están politizados seguramente ya tengan su voto tomado. El tema es que tenés cantidad de usuarios que no están politizados. De hecho, eso es el reflejo de que solamente el 8 o 9% de la conversación sea de política y el resto sea de cualquier otra cosa. Hay un ejercicio que siempre hago con algunos de nuestros clientes o en clase, y es que vayan y entren, por ejemplo, al club de fan de BTS, que es una banda de pop coreano, ¿sí? Acá en Uruguay. Tiene 25.000 seguidores, son todos uruguayos, la gran mayoría uruguayos. Para, ¿una banda de Es una coreana? banda de pop coreano que se llama BTS, ¿sí? Si vos entrás, el club de fans de Uruguay de BTS, de pop coreano, que seguramente muchos de los que están escuchando ahora en este momento no saben que existe, tiene 25.000 seguidores solo en Uruguay. ¿Uruguayos? Sí. ¿Me estás jodiendo? No, y si entras a ver los perfiles, escriben en coreano, ponen la foto de sus fans, y si entras a ver de lo que hablan, no hablan de política, no se enteran de la política. Así como existen ese grupo de gente y ese grupo de usuarios que además nosotros por preconceptos pensamos no están en Twitter, bueno, son chiquilines de 16, 17, 18 años y están todos ahí, pero siguiendo los temas que le interesan. Esa gente no está politizada. Y capaz que alguno tiene decidido el voto, pero muchos otros, capaz que se van a enterar 2 días antes que van a tener que ir a votar. ¿Sí? Entonces es muy difícil decir que en Twitter ya todo el mundo sabe lo que quiere o lo que no quiere. De hecho, nosotros no sabemos lo que está pasando. De esos 500.000 mensajes que están ocurriendo, yo puedo salir a escuchar y entender en función de lo que yo creo de que están hablando, pero en realidad no tengo conocimiento de qué es lo que está pasando. Es un dato estadístico que me da la red social, pero no sé de qué hablan. ¿De qué está hablando estos chiquilines que hoy siguen a este grupo de postcoreanos? No están hablando de política, claro. Tampoco están hablando de fútbol, ni tampoco están hablando de los programas de la tele, no siguen a usuarios conocidos, no siguen a medios tradicionales. Están en un mundo, en su burbuja, siguiendo algo que les interesa, pero son uruguayos. Y esa idea de que utilizo como excusa lo de Martín, sí. no simplemente para que intercambiemos ideas. Esa idea de que el mundo, la vida real es otra cosa, como que esto es una especie de algo que no forma parte de la vida real, las redes, Twitter en particular. Y es un concepto que yo lo tomo como un poco añejo, ¿entendés? Porque nosotros somos usuarios digitalizados. Claro. Tenemos, lo hablamos la otra vez, 90% de penetración en internet. O sea, la accesibilidad a las redes sociales es enorme. El uso, la penetración que tienen las redes sociales en Uruguay es enorme. Entonces, ¿qué es la vida real? ¿Un bar es una vida real? ¿Una universidad es una vida real? También les pasa exactamente lo mismo que puede pasar adentro de una red social. ¿Por qué es más representativo lo que puede suceder en una conversación dentro de una clase de una universidad, dentro de un bar, o no sé, dentro claro. de un grupo de amigos que se va a un partido de fútbol? Porque eso es más representativo que la conversación que puede suceder adentro de una red social. No es así, estamos conectados y formamos parte del grupo de amigos, del grupo que va a la universidad, pero también del grupo que interactúa y habla en redes sociales o lee en redes sociales. Entonces es parte de la vida. Después nosotros tenemos que tener la capacidad de entender qué incidencia tiene, cuán representativo es, pero esos son otros temas, pero forma parte de tu vida hoy en día. Y entonces, enmarcándolo en la campaña electoral, digamos que entonces esa es una trinchera desde la cual los distintos jefes de campaña tienen aún mucho por hacer, ¿no? Ni que hablar, pero pensá esto, hoy en día todos los candidatos tienen su cuenta en Twitter. Además, cada interacción que estos hacen es levantada por los medios si es relevante. O sea que el medio toma la información que está subiendo en la red social y la multiplica a los medios masivos. O sea que la pone en la opinión pública. O sea que, en definitiva, al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que Twitter es generador de conversación y se expone después en la opinión pública. Entonces tiene una relevancia lo que está sucediendo ahí. Si los políticos están ahí, si los medios están ahí, si los formadores de opinión están ahí, ¿por qué yo voy a dejar de considerar lo que está pasando ahí y creer que es un micromundo? Es un
poco hablamos del sesgo que puede tener Twitter, también es un sesgo creer que lo que sucede ahí no tiene relevancia. Convengamos que también el otro extremo podría ser equivocado, ¿no? Creer Correcto. que el mundo es la red, ¿no? Exacto. El mundo es todo, claro. y lo digital forma parte de este mundo cada vez más, y es importante y es relevante. No significa que esto sea una copia fiel de lo que va a suceder en las elecciones, o es una copia fiel de la representación de la opinión pública. No, es un instrumento más para poder entender lo que está pensando la población, así como también es importante escuchar la charla del café. ¿Sí? Es importante escuchar de todos lados. Claro, pero el de la charla del café también te puede decir cosas que realmente no piensa, también te puede decir macanas, también puede, digamos, ir para donde sopla el viento, ¿verdad? Y eso, y ahí lo traigo a colación con el tema de las encuestadoras. ¿Sí? Hoy en día para hacer una encuesta en Uruguay, vos una muestra representativa con 400 casos es más que suficiente. ¿Sí? Por la cantidad de población que tenemos, ¿sí? Con unas 400 y poco de personas aproximadamente uno puede hacer una encuesta representativa. ¿Por qué tenemos los márgenes de error que tenemos? ¿Por qué tenemos la cantidad de incertidumbre? Porque conseguir 400 personas no parece ser tan difícil. Y entonces no es tampoco un tema de cantidad, es justamente lo que vos estás diciendo, es la predisposición de la persona a querer decirte la verdad, contarte lo que piensa, abrirse contigo. Por eso nosotros le vemos un valor a la red que muchas veces no la tenemos, por ejemplo, en una encuesta tradicional, que es la predisposición a conversar. Cuando alguien viene a hacerme una encuesta, ¿sí? Yo veo el encuestador o me llaman por teléfono, ¿sí? Capaz que yo estaba ocupado haciendo otra cosa, ¿sí? Es una interrupción. Entonces, mi predisposición cambia, porque en realidad yo no estaba preparado para esto. Esto me llegó de golpe. Entonces te puedo contestar a algo, pero si son 7, 8, 9 preguntas, ya llega un momento, te las contesto para pasar. Me quiero sacar esto encima. En la red social, si yo estoy caliente con algo, agarré el teléfono y lo dije en ese momento. Pero yo quería decir eso, tenía la predisposición de decir eso. Y cuando estoy mirando un debate y quiero decir, che, fulanito, menganito, me gusta, no me gusta, o está diciendo un disparate, lo estoy diciendo a conciencia, estoy compartiendo información a conciencia. Entonces, ahí hay un dato de sensible valor, que es, vos estás entendiendo emociones y cosas que están diciendo las personas, pero que quieren decirlas realmente, no que le ponen un limitante de elegirme entre estos o de contestarme tantas preguntas. No, yo digo lo que quiero, te digo lo que pienso y vos tomalo como un insumo, pero es un insumo riquísimo si lo sabes leer, ¿no? Y es ahí a donde va, a donde apuntamos con IDATA, en ese análisis y entender lo que sucede en las redes sociales, porque hay un valor enorme en eso. Algo dijiste al pasar y en todo caso lo dejamos para más adelante, y tiene que ver con que, bueno, Uruguay tiene una fuerte penetración, porque Uruguay está muy bien conectado, ¿no? Correcto, ¿es cierto? Es tal cual. Incluso en comparaciones, estamos hablando de comparaciones internacionales, sí. ¿No? Eso entonces hace que Uruguay sea una plataforma más confiable, en el sentido de que lo que ocurre en la red, entre comillas, se parece más a la realidad y a la vida, porque justamente el acceso es mayor que en otros lugares. Es muy difícil de decir confiabilidad, después lo podemos ampliar. Nosotros sacarle confiabilidad y representatividad en tu caso. Y también falta, y te hago brevemente, en estas elecciones internas analizamos la conversación en función de todos los partidos políticos y entendimos, en base a lo que analizamos, en las internas pasadas. En estas internas, ¿sí? Entendimos, en base a lo que habíamos analizado, quiénes iban a ser para cada uno de los partidos políticos el candidato que iba a ganar segundo y tercero. Si bien entendimos para casi todos los casos, hubo un caso que fue en la interna del Partido Nacional, no logramos entender quién iba a salir segundo. Para nosotros, el candidato que iba a salir segundo era Larrañaga, terminó saliendo Juan Sartori. Entonces, ¿a qué se debe eso? Hay muchas variables y eso lo podemos discutir después, pero si fuera fiel a la realidad, yo no tendría que haber tenido ningún tipo de problemas a la hora de discernir quién iba a ser el segundo en función de la conversación de redes sociales. Sin embargo, tuvimos ese problema para entenderlo. Entonces hay muchas consideraciones. Está claro que no es representativo igual, pero sí tiene mucha incidencia y hay muchos paralelismos. Nosotros, y para terminar, en Uruguay ya hemos medido 12 elecciones, entre internas, departamentales, nacionales. En las 12 elecciones que hemos medido, hemos sabido comprender quiénes eran los ganadores, ¿sí?, de cada una de ellas. Eso no significa que nosotros sepamos con cuál porcentaje exacto
exactitud total. No, entendido. Entendemos en función de la conversación, del sentimiento, de los temas, de cuánto se habla, en qué periodo de tiempo, cuáles son los detonantes que generan la conversación. Todo ese proceso de análisis a nosotros nos da un insumo. Igual, no es representativo, no es igual los porcentajes. Claro. Yo no puedo decir que esto siempre va a suceder, pero hoy en día, hace 5 años que se analiza y tiene una correlación, digamos. Bueno, muchas gracias, Carlos. La seguimos la semana que viene, ¿verdad? Con gusto, por supuesto. Carlos Álvarez, el director socio de IDATA, docente de análisis de datos de la Universidad Ort, nos ayudó a poner la mañana en camino.